pasa con mi micrófono, no sé qué será. Todo el volumen está en alto en todas partes donde podía subirle. Entonces voy a hablar como si lo estuviera regañando. Eh, Estoy en este momento con David hablando sobre lo importante de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Listo? Y él quiere que manejemos dos aspectos fundamentales a la hora de presentarle el negocio a médicos que estén interesados en nuestro sistema, pues en nuestra compañía, en lo que hacen nuestros productos. Entonces, el punto número uno es la forma en que uno debe manejar su actitud a la hora de estar al frente de un doctor o de pronto de alguien que maneja mucha información sobre datos científicos o médicos, listo, que no tiene que ser necesariamente un médico, ¿ya? Yo les voy a exponer un caso que tuve ayer. David me pidió que contara ese caso específicamente, en particular, porque es un ejemplo, listo, de cómo uno debe manejar, listo, una presentación con personas que frente a uno se muestran más conocedoras de todo lo que es el campo científico y médico, ¿no? Que existe en este momento. Entonces, no me tomará mucho, me tomará 2 minuticos, listo. Y fue que estuvimos en un gimnasio hablando con una persona que es entrenadora personal, listo, en el gimnasio. No nos esperábamos que alguien tan joven, listo, tuviera, digamos, algún tipo de información o de conocimiento sobre todo lo que es la parte de la nutrición en el ser humano, ¿ya? Entonces le estábamos hablando sobre la ciencia de Pharmanex, muy por encimita, o sea, lo que nosotros manejamos normalmente. Y esta persona empezó a darme cátedra sobre que el funcionamiento de la nutrición en el ser humano, que es que no sé qué, que es que esto no puede ser, porque que lo que ustedes me están diciendo de lo que hacen los productos, sobre todo el T90, es imposible que ocurra en el cuerpo humano por este y un montón de motivos que a la larga, en algunos aspectos, era simplemente una desinformación del joven, un pelado de 20 años, listo, con una actitud muy prepotente, muy sobradora, porque manejaba para él manejaba toda la información que existe sobre todo lo que hay en el mundo. Y era siempre muy escéptico a lo que estábamos hablando y estábamos manejando temas muy básicos sobre lo que nosotros hacemos y sobre lo que hacen nuestros productos. Entonces, en ese momento estaban una frontal mía nueva con su hija, listo, que son personas que casi no manejan mucha información al respecto. Y lo importante, lo interesante de esta experiencia fue, primero, que por más que él hablaba y a veces soltaba algunos datos que sí son ciertos en cuanto a la nutrición, en cuanto a nuestra nutrición y nutrición en general, mi actitud siempre fue, ajá, ajá, sí, ok, tenés toda la razón, estoy de acuerdo con vos, súper chévere, qué bien, ok, perfecto, siempre dándole la razón a la persona, ¿listo? Nunca entrando en una discusión sobre un tema que nosotros en realidad no manejamos, porque no somos ni científicos ni médicos. Nosotros, como ejecutivos de Nuskin, no tenemos por qué manejar absolutamente toda la información científica que hay detrás de nuestros tratamientos, de nuestros productos, porque simplemente sería totalmente inoficioso manejar algo en lo que nosotros no estamos involucrados, que es en la investigación científica de lo que utilizamos. Entonces, al final llegó un punto en que este personaje como que ya se le había acabado todo lo que podía decir y en algunas partes de lo que dijo se notaba que como no sabía de lo que estaba hablando, entonces estaba inventando y como es una persona que maneja muy bien la palabra, entonces tenía una habilidad bastante sorprendente a la hora de inventarse cosas y hacerlas sonar como si fueran ciertas. Al final yo simplemente lo que le dije a él fue, me parece bacanísimo, me parece excelente lo que me estás diciendo, me parece súper chévere lo que acaba de pasar porque se ve que sos una persona que conoce mucho más que yo sobre la nutrición, listo. Y para que no entremos en una discusión, sencillamente porque yo no soy científico ni soy médico, ya te voy a enviar esta información para que investigues y mires más a fondo
de qué se trata esta plataforma científica que es la que nos tiene en este momento en el escalafón que nos tiene a nivel mundial y qué es lo que nos tiene haciendo lo que estamos haciendo. Entonces quiero que investigues y quiero que veas, listo, lo que yo no te puedo decir, lo que yo no te puedo transmitir, porque, repito, no soy ni médico ni científico. Entonces, ¿qué pasa? Esto es un caso, listo, con una persona que en realidad no sabía mucho, sabía muy poco de mucho, o sea, no sabía nada, pero se mostraba muy conocedor del tema nutricional. Entonces, cuando estamos sentados al frente de una persona que en realidad sí sabe mucho del campo de la medicina, o sea, cuando estamos enfrente de un doctor, listo, por ejemplo, la actitud nuestra siempre debe ser nunca entrar en discusión sobre un tema que no manejamos, porque la persona nos va a dar tres vueltas. Entonces lo importante es hacerle saber que sí, usted tiene toda la razón. Yo en realidad, aunque trabajo en Nuskin, soy realizador audiovisual, por ejemplo, o contador público, o ama de casa, o lo que sea, no soy ni médico ni científico y lo que voy a hacer es darte la información que manejan nuestros científicos, listo, para poder hacer entender qué es lo que hace nuestra plataforma científica. Enviarle esa información a este personaje y esperar a que la lea y ya este personaje verá si lo que está leyendo le interesa, si lo que está leyendo lo entiende como tiene que entenderse, para ya después hacer una próxima cita y explicarle cómo con lo que acaba de entender, con lo que le acabamos de mostrar, con lo que lo acabamos de ilustrar, listo, él puede hacer que sus pacientes puedan sentirse mejor, listo, y puedan estar mejor a nivel de salud a través de nuestro plan de compensación, que ni siquiera tiene que ver con hacer mercado en red para estos personajes que están en el mundo, en el campo de la medicina, sino simplemente cómo pueden ellos recibir algo a cambio de lograr que sus pacientes se sientan mejor y estén más agradecidos con su doctor, quien les recomendó y les está mejorando su salud. Eso era como el tema inicial con el que queríamos abrir. Listo. Espero pues les sirva esa pequeña experiencia. Me imagino que muchos de ustedes habrán tenido alguna experiencia similar o van a tener alguna experiencia similar en el futuro. Y ya con esta pequeña introducción, entonces vamos a empezar a hablar y a explicar de qué se trata esta cartilla que hay en pantalla en este momento, que es con la que le explicaremos a los médicos, ¿listo? Cómo ellos van a ganar con Nuskin sin tener que hacer ninguna clase de mercadeo en red. So, David. Excellent. It's when we first of all, let me just reintroduce myself. I'm David Rosenberg. I'm a family physician in West Palm Beach, Florida. Ok, entonces David quisiera en este momento presentarse una vez más para los que no lo conocen, para los que es la primera vez que se conectan a este webinar con el doctor David. Su nombre es David Rosenberg y él es un médico de familia en Estados Unidos. I've been doing Pharmanex for 6.5 years, Él ha and estado, voy a hablar como si fuera en primera persona. Entonces, yo he estado trabajando con Nuskin, how long now? 5 years? 6.5 years, 6.5. Yo he estado trabajando con Nuskin durante 6 años y medio. I started doing this because of the nutrition and how Pharmanex could help my patients stay healthier. Entonces, yo comencé a trabajar con Nuskin primero que todo porque me interesaba y para mí es importante la parte de la nutrición y porque también me estaba ayudando a eh, lograr que mis pacientes tuvieran una vida más saludable. I also had a personal need. That is, my son was going to college and I needed tuition money. La segunda razón por la cual, la tercera razón por la cual yo comencé este negocio fue más que todo por mi hijo, que en ese momento, cuando iba a comenzar el negocio, o cuando estaba pensando en comenzar el negocio, estaba ya listo para irse a la universidad y yo tenía que pagar todos los gastos que significan enviar a mi hijo a una buena universidad, entonces necesitaba un ingreso extra. His tuition was going to cost more than what I paid to go to medical school. Lo tenaz de todo era que el costo de la educación universitaria de mi hijo
me iba a costar más de lo que costó mi preparación y mi educación como médico. When we speak to physicians or other healthcare providers, Cuando nosotros estamos frente a un doctor, listo, cuando estamos hablando con una persona que está en el campo de la medicina, there's going to be many reasons that would interest them to do this business. vamos a poder mostrarle muchas razones las que podrían interesarle a esta persona, listo, a estas personas en el campo de la medicina, para interesarlos a entrar en el negocio de Nuskin. Today we're going to discuss the spreadsheet which talks about the financial benefits. Entonces lo que vamos a hacer hoy es explicar la cartilla que se le presenta a los médicos, bien, para que ellos entiendan y vean cómo va a ser la ganancia para ellos a la hora de recomendar Nuskin. If we start to talk to the physicians regarding money, they will not listen as closely. Si nos ponemos nosotros a hablarle a un médico sobre el dinero, o sea, sobre lo que va a recibir y sobre la ganancia trabajando con Nuskin, o sobre el plan de compensación con Nuskin, más que todo, el médico no les va a parar muchas bolas. Most physicians want to know that the science is real before they talk about anything else. La gran mayoría de los médicos o de las personas que trabajan en el mundo, en el campo de la medicina, antes de seguir hablando de cualquier otra cosa relacionada con Nuskin o con cualquier otro producto, primero necesitan saber que la ciencia detrás de lo que le estamos mostrando es 100% cierta y está 100% validada. If you're able to explain this spreadsheet to them, something very interesting happens. Cuando logras explicarle a los médicos cómo funciona esta cartilla, o sea, si logras explicarle la cartilla a un doctor, algo interesante va a ocurrir. All of a sudden, the science becomes easier to understand because they see how much profit they could make. I'm sorry, David, give me one second. Quiero preguntarles una vez más si me escuchan bien. I want to know if they can still hear me poorly or if the audio is okay. Okay. ¿Ustedes me escuchan bien? O sea, ¿pueden escucharme bien en este momento antes de que sigamos con el webinar? ¿Se mejoró el audio? I guess some people can hear you well and some hear it not as well. I see the answers. I'm gonna make something. I'm gonna try something here. Give me one second. Okay. Denme un segundito, por favor, que yo quiero que ustedes me puedan escuchar perfectamente antes de seguir. Aló, 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 aló. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. No, aquí todo está en alto. Bueno, muchachos, let's continue, David. Okay. Something very interesting happens once the physician understands this spreadsheet. Algo muy interesante ocurre cuando el médico entiende lo que le queremos mostrar en esta cartilla. All of a sudden, the science becomes easier to understand. Automáticamente, cuando el doctor entiende lo que le estamos mostrando en la cartilla, para él la ciencia, listo, ya empieza a tener mucho más sentido. Él empieza a relacionar la lógica de nuestra ciencia y de nuestros productos y nuestros tratamientos cuando entiende la cartilla de remuneración para ellos. If the science is understandable, the money becomes easier to learn. Cuando la ciencia es entendible, es fácil de entender, se hace más fácil para ellos entender la parte de los ingresos, la cartilla de ingresos. Once the money is understood, the science becomes easier to learn.
Y una vez se entiende la cartilla de ingresos, la ciencia empieza a tener mucha más, ¿cómo se dice? Empieza a tener más sentido. There are some physicians that will mainly be interested in the money, but that is not common. Nos vamos a encontrar con algunos médicos que les interesa única y exclusivamente lo que van a ganar en cuanto a dinero. Pero estos son casos muy raros. I start my conversation with the doctor regarding the spreadsheet, Yo empecé a tener una conversación con un médico sobre esta cartilla by asking the physician, how many patients a day do you see? y lo primero que le pregunté fue al médico, ¿cuántos pacientes recibe usted monthly or daily? Each day. ¿Cuántos pacientes recibe usted diariamente? Understand that when I'm explaining this spreadsheet, everything is going to be approximations. Quiero que entiendan que a la hora de explicar esta cartilla a un médico, la información que estamos manejando aquí más que todo son aproximaciones. The exact details of the prices that we have on here are not important right now. La cifra exacta que manejaríamos en esta cartilla sobre cifras, ¿listo? Es una información que en este momento no es importante para nosotros. These are approximations of how their business should grow. Estas son aproximaciones que le mostrarían al médico o a los médicos cómo su negocio va a ir creciendo. It's my experience that this spreadsheet is extremely accurate. En mi experiencia he descubierto que esta cartilla y estas aproximaciones son altamente veraces. Once we ask them how many patients a day they see, they will usually answer with 30. That's a very approximate number that they'll tell us. Entonces, cuando le preguntamos a un médico cuántos pacientes recibe diariamente, el médico responderá aproximadamente con unos 30 pacientes diarios. If they have several physicians or a physician's assistant in the office who sees patients, entonces cuando este médico en su consultorio trabaja con otros médicos, o sea, comparten consultorios, o hay alguien ahí con el que él comparte consultorio que también atiende pacientes, I want to know how many patients total are seen every day. yo le pregunto a este médico, entonces en total, si son varios médicos compartiendo consultorio, compartiendo oficina, ¿cuántos entonces clientes en total reciben ustedes diariamente? Reciben ellos diariamente. So let us start with the number 30, just so we have a place to begin. Entonces, para que continuemos con el tema, digamos que la cifra de pacientes que recibe un médico diariamente es 30. Empecemos por ahí, un número básico. I will then ask them, out of those 30 patients, how many do you estimate Entonces, de estos 30 pacientes que recibe diariamente, yo le pregunto que me diga más aproximadamente cuántos de estos 30 pacientes, what percentage of those patients would be willing to spend 30,000 pesos to get a biomarker of their nutritional level? entonces de estos 30 pacientes, aproximadamente cuántos estarían dispuestos a pagar aproximadamente 30,000 pesos por escanearse y saber cuánto es su puntaje nutricional. We let the physician know that they can charge whatever they wish. We just find 30,000 to be the average amount.
Nosotros tenemos que dejarle claro al médico o a los médicos que ellos pueden cobrar lo que quieran por escaneo, pero pues simplemente le hacemos saber que 30.000 pesos es como un precio promedio. Most of them will say 50% of the patients would pay that. La gran mayoría de los médicos responderán ante esta pregunta que más o menos el 50% de esos 30 pacientes diarios dirán que sí, que estarían dispuestos a escanearse. I will tend to decrease the amount they estimate just to make everything more valid. Entonces lo que yo hago con el doctor es bajar esa cifra que él me está diciendo estarían dispuestos a escanearse de 50% a 20%, simplemente para mantener las cosas en un campo real, o sea, para hacer real esto, para hacerlo más realista. I may say 20%. So that Entonces, claro, means 6 people. claro, yo diría 20% y eso es equivalente a más o menos 6 personas. I let them know that if they think they can do better than my estimates, that's fine, but let's go with the low numbers first. Entonces yo les hago entender que, o sea, si ustedes pueden hacer, escanear más del 20% de sus pacientes diarios, pues les digo que, bueno, súper, bien, pero mantengamos estas cifras bajas para que seamos más realistas. I will then ask them, of those 6 patients, Entonces después yo le preguntaré al médico, de estos 6 pacientes, what percentage of those would be willing to spend 79,000 pesos on a nutritional product? ¿Cuántos estarían dispuestos a invertir 79.000 pesos aproximadamente en productos nutricionales? Most of the time, they will say half. La gran mayoría del tiempo, la gran mayoría de las veces, la respuesta de ellos va a ser, no, pues la mitad. I like to say 20%. Y yo les diría a ellos, manejemos el 20% de esa cifra. So I put in 20%. Entonces él le pone ahí en la barrita 20%. So we have 6 patients getting Entonces, scanned every day. entonces tenemos 6 pacientes aproximadamente que son escaneados diariamente, Spending 30,000 pesos each, gastando cada uno 30.000, invirtiendo cada uno 30.000 pesos, and that revenue will be generated for the practice on a daily basis. y eso es lo que le va a dar al doctor un ingreso, listo, de su práctica, acorde con su práctica diaria. I then ask them, what percentage of your patients will stop taking the product by the end of the year? Entonces luego le preguntaré al médico de ese porcentaje de personas que están consumiendo el producto en este momento, que están consumiendo los productos, ¿cuántos creen ustedes que van a parar el consumo de estos productos durante el año? They will usually say, well, they'll all take it. Ellos usualmente van a decir, no, pues es que todos los van a tomar. I tell them 50% will quit. Entonces, para ser realistas, yo le digo al médico, digamos que de esos pacientes, el 50% van a dejar de consumir los productos durante el año. The purpose of this conversation with the physician La razón por la cual estamos teniendo esta conversación con con este médico, is to have the physician involved in understanding the finances of this spreadsheet. es lograr que él entienda la razón por la cual estamos mostrando esta cartilla de ingresos, ¿ya? Once they can understand their practice in this spreadsheet, it becomes more realistic. Una vez él pueda relacionar su práctica diaria como médico, acorde con la cartilla que le estamos presentando,
ya él va a poder hacer un estimado de cómo va a ser, cómo se va a mover el negocio durante su práctica como médico con sus pacientes, entendiendo la cartilla. Underneath the box that says 50% is the approximate dollar value of the peso. Debajo de la columna donde dice 50%, podemos ver en la segunda barra que hay un precio que es el precio promedio del dólar por peso. Underneath that is the rental price for the scanner on a monthly basis. Debajo del precio del dólar aquí en Colombia podemos ver que dice, sale el precio que cuesta manejar mensualmente el escáner en la práctica en el uso pues diario, en el uso mensual. So the rental is 418,000 pesos. Y este alquiler tiene un costo de 418,000 pesos aproximadamente. On the right side of those numbers is the initial investment for the scanner. En la siguiente columna está la cifra, la cual nos dice cuánto cuesta o cuánto es la inversión inicial para empezar a hacer el negocio, que es lo que cuesta el escáner. And underneath that is a place for the cost per scan, which is 30,000 pesos. Y debajo de este precio está la cifra, que es el costo básico de lo que costaría un escaneo con el escáner biofotónico. These yellow boxes can be filled in according to the specific numbers that the physician gives you. Esa información en estas columnas color amarillo puede ser reemplazada, listo, por cifras más actualizadas que seguramente el médico les dará. The next thing we're going to go over is the growth from month 1 to the end of the year. Lo siguiente que vamos a mostrarle es el crecimiento en cuanto a escaneos, listo, y en cuanto a dinero, desde el mes 1 hasta el final del año. This spreadsheet takes into account growth of ADRs. Esta cartilla nos muestra, primero, nos muestra crecimiento en pedidos ADR, the attrition of people no longer using products as the year goes on, el número de pacientes que dejan de utilizar los productos a medida que va transcurriendo el año, and the initial investment that the physician makes. y la inversión inicial que el médico debe hacer para poder utilizar el escáner. In the first month, there are 120 scans done. En el primer mes podemos ver que hay aproximadamente unos 120 escaneos, And these number of scans are consistent month after month. y este número de escaneos, esta cifra, es consistente a través de los meses. The number of people that go on product in the first month is 6. El número de personas que empiezan a utilizar el producto durante... Oh, no, I'm sorry. The number of people that scan each day is 6. Ok, perdón, corrijo. El número de personas que se escanea mensualmente son 6. And every 2 months that grows because people come back to be rescanned. Ok, me corrijo a mí mismo, perdón. El número total de escaneos por día durante el mes es 6. And can you repeat that again, David? Yes. The 6 patients get scanned every day initially. Entonces, inicialmente, cada día, 6 pacientes se escanean. As the year goes on, people come back to get rescanned that are already on product. Y durante el año hay personas que volverán a escanearse, que son personas que están consumiendo los productos. That's why in month 1 there are 6 scans per day. Por eso es que en el mes 1 hay 6 escaneos diarios.
And by month 12, there are 12 people that get scanned per day. Y en el mes 12 hay 12 personas que se escanean diariamente. Initially, 24 people in month 1 go on ADR. Inicialmente, en el mes 1, 24 personas van a consumir productos a través del programa ADR. The number of new ADRs stays fairly constant throughout the year, Y este número de consumos de ADR se mantiene constante durante el año. but the number of recurrent ADRs increases throughout the year. Pero el número de ADRs, de ADRs recurrentes, de ADRs automáticos, sí empieza a aumentar durante el año. This spreadsheet takes into account that 50% of the people will quit by the end of the year. Y aquí también puede, can you say that again? Sorry, David. The spreadsheet takes into account that 50% of the patients will stop using the product by the end of the year. Y la cartilla también nos muestra claramente que para finales de año, al menos el 50% de las personas que estaban consumiendo producto dejarán de consumir producto. The volume of ADRs in month 1 El is volumen, just under 1,900. el volumen bruto de ADRs por mes, o sea, por lo menos en el primer mes, sería de 1.896.000 pesos. After 12 months, the volume is just under 19 million. Para final de año, ese número de ADRs, ese ingreso, es de más o menos 18 millones de pesos. The percent commission that's earned starts at 5%, El porcentaje de comisión inicial, listo, arranca con 5% de ese consumo. it increases to 21% once they become executives. Y aumenta a 21% una vez este médico se convierte en ejecutivo. The best way to explain to them what an executive is La mejor forma de explicarle a un médico qué significa ser un ejecutivo en Nuskin, this is a higher paid structure depending on how much volume and customers you've created. y la mejor forma de explicarle a un médico qué significa ser ejecutivo es simplemente que es un rango mucho más alto que te permite cobrar un porcentaje más alto sobre el consumo que está generando los pacientes diarios que estás escaneando, los pacientes mensuales que estás escaneando y que están utilizando el producto. Juan Pablo, I don't understand if you're becoming an executive are the same numbers as we have in the United States. So that volume is something that will trigger the higher pay rate. You understand? So, are you asking me if, okay, well, I don't know exactly, I think it's the same. It should be the same, but I don't like saying something that's not correct. So once a physician accumulates approximately 10 million pesos of volume, they become an executive. Entonces, cuando nosotros le mostramos que cuando el doctor ha acumulado ya o ya ha logrado 10 millones de pesos aproximadamente en volumen de consumo, listo, en este momento, en ese punto, es cuando ese médico ya se ha convertido en ejecutivo, cuando llega a ese promedio. That happened in month 4, so they became executive in month 5. Eso ocurre aproximadamente en el mes 4, lo cual quiere decir que
para el mes 5 ya la persona, ya el médico se volvió ejecutivo. When they became executive in month 5, they received their check for that in month 6. Cuando se vuelven ejecutivos en el mes 5, ellos van a recibir el cheque, ¿listo? De ese porcentaje del consumo en el mes 6. That's why in month 6, their commission for ADRs increased so much. Esa es la razón por la cual en el mes 6 lo que están recibiendo en dinero, o sea, la ganancia de este médico se ve que aumenta notoriamente. The return in investment on this business occurs in month 3. Entonces, para el mes 3 aproximadamente es cuando ya la persona ha podido, digamos, ya ha cubierto, listo, lo que le costó inicialmente el escáner, o sea, ya recuperó esa inversión y ya a partir de ahí está empezando a ver es ganancias, a partir del mes 3. This spreadsheet shows that they make a profit in month 2, but I like to tell them month 2 to month 3. En la cartilla podría decirse que el médico ya ha recuperado la inversión en el mes 2, pero para que todo sea más realista, es mejor decirle que es a partir del mes 3, que es en el mes 3. The commissions for ADRs increases as the year goes on. La comisión por el consumo de ADRs aumenta a medida que va transcurriendo el año. The income from scanners stays fairly constant at 3,600,000. El ingreso que recibe el médico por escaneo mensual se mantiene constante. These are the two types of income that we need to explain to the physician. Entonces, estas son las dos formas de ingreso, estos son los dos ingresos que el médico debe entender va a ser lo que va a recibir trabajando con el escáner. The income from the scanner is what we call linear income. Entonces, el ingreso que van a recibir por los escaneos, nosotros le llamamos ingreso lineal. The physician will get paid for every scan that gets done in the office. Lo cual quiere decir que al médico va a recibir dinero por cada escaneo que haga en su consultorio diariamente. They will make 30,000 pesos for every scan that they charge for. Y esto es a base de los 30,000 pesos que ellos van a cobrar por cada escaneo diariamente. My question is, how much will they make on an ADR of LifePak? Entonces mi pregunta es, ¿cuánto el médico va a recibir por alguien que consume un ADR de LifePak? Juan Pablo, how much is a 1 month supply of LifePak? It's 84,000 pesos approximately. So the 84,000 pesos is about, so 84,000 pesos, if we take about 20% of that, they will get paid somewhere around 18,000 pesos per box of LifePak. Entonces, para mostrarle cifras más realistas al doctor, le decimos que si le sacamos el 20% al precio de esa cajita de LifePak, quiere decir que por cada caja de LifePak que los pacientes de él consuman, él va a recibir 18,000 pesos aproximadamente. So the question is, how much will a physician earn when they sell a LifePak ADR to a patient? Can you say that again, sorry? The question is, how much will the physician earn by selling one ADR of LifePak?
Entonces, la pregunta es, ¿cuánto el médico va a ganar porque un paciente adquiera una cajita de LifePack? The answer is not 18,000 La respuesta es no 18.000 pesos, because that patient will buy that life pack every month. porque ese paciente va a comprar esa cajita cada mes. And the amount that the physician will earn will not be known because the patient will continue to purchase it. Y la cantidad de dinero que el doctor va a ganar por esa cajita mensual que compra el paciente en realidad no se va a saber porque el paciente va a estar consumiendo mensualmente. I have one patient that's been on LifePak Yo for tengo un 5 paciente que ha years. estado consumiendo LifePack durante 5 años. I've made 5 years of commission on that person so far. Yo le he ganado 5 años de comisión a esa persona por ese consumo de LifePack durante los años. That one sale of LifePak continues to earn money month after month. Y esa venta mensual de LifePack que me genera, que me significa esta persona, sigue manteniéndose mensualmente. This is a very, very important concept to understand. Esto es un concepto muy importante que se debe tener en cuenta, que se debe entender. This is what we call residual income and not linear income. Esto es lo que se llama ingreso residual, lo que está generando el consumo de todos estos pacientes mensualmente que están consumiendo esa cajita de LifePack. The reason why this is so important La razón por la cual esto es tan importante de entender, we physicians are used to trading our time for money. nosotros los médicos estamos acostumbrados a dar nuestro tiempo a cambio de dinero. Typical businesses sell a product for money. Un negocio convencional vende su producto por dinero. In this business, we have residual income from a recurrent monthly ADR. Y en este negocio nosotros tenemos un ingreso residual mensual por un consumo mensual normal de productos, de ADR. Even though 50% of the people will quit taking the product, Aún teniendo en cuenta que al menos 50% de las personas que están consumiendo nuestros tratamientos van a dejar de consumirlos durante el año, as new ADR customers are acquired, a medida que vamos adquiriendo nuevos pacientes que empiezan a consumir nuestros productos, the income will at the very least stabilize. el ingreso que nosotros vamos a recibir por esto al menos se va a mantener estable. No va a bajar. Or it can increase if the physician continues to see new patients. Y o también podría hasta incrementarse si el médico mensualmente si empieza a recibir más pacientes nuevos. At the end of 1 year, the total income will be over 59 million pesos. Entonces, teniendo en cuenta toda la ganancia lineal y toda la ganancia residual que se ha llevado durante un año, al final de este año, lo que va a recibir el médico aproximadamente va a ser de 59 millones de pesos. Solo el primer año. Most businesses require 2 years before profit is even made. Aunque claro, hay que tener en cuenta que muchos negocios requieren de al menos 2 años para poder empezar a recibir ganancia sobre la inversión. This business model creates a profit within 2 to 3 months. Mientras que nuestro modelo de negocio crea esta ganancia sobre la inversión a partir del segundo mes. When this is implemented correctly,
profits occur before 2 months. Cuando este modelo de negocio se implementa correctamente, la ganancia sobre la inversión que se hizo se empieza a ver hasta desde el mes uno. Next week, we will start talking about how important the implementation process is. Entonces lo que vamos a hacer ya la próxima semana, el tema principal va a ser ya manejando esta cartilla y explicándola cómo se hace para implementar este modelo de negocio, para implementar lo que estamos mostrando en la cartilla. There is nothing more frustrating No hay nada más frustrante than putting a scanner in a physician's office que poner un escáner en el consultorio de un médico and it not working out. y pues que no funcione, que no está pasando nada ahí, que nadie está escaneando. This business takes a lot of effort, Este negocio, como ya sabemos, requiere de un esfuerzo importante, but if it is implemented correctly, pero si se implementa correctamente, it will produce residual income for many, many years. lo que va a hacer es que va a generarnos un ingreso residual importantísimo durante los años y los años y los años. This spreadsheet describes how a physician can create revenue in their office. Esta cartilla lo que hace es mostrarle a ese médico o a los médicos cuánto es lo que va a recibir, listo, por implementar bien este modelo de negocio. This earns revenue without any network marketing. Y esto es lo que le está mostrando al médico la cantidad que él va a poder generar implementando bien el negocio sin tener que hacerlo como mercadeo en red. Once a physician is successful in their office, Una vez un médico empieza a tener éxito en su consultorio, their natural feeling is to want to share this with their colleagues. cuando empiezan a tener este éxito con el modelo de negocio que le estamos presentando, o sea, la reacción de este médico y lo que él va a sentir va a ser la necesidad de recomendarle este mismo modelo de negocio y esta misma cartilla a sus colegas. We call this a referral program, Esto es lo que conocemos como un programa de recomendación, and we encourage the physician to be successful in their practice first before referring other doctors. y lo que hacemos es recomendarle al médico que primero tenga éxito aplicando bien este modelo de negocio para poder ya luego recomendar este mismo modelo de negocio y esta misma cartilla a sus colegas. We can see that after 2 and 3 years, the income can be well over 100 million pesos per year. Y lo que podemos ver es que aproximadamente luego ya en el tercer año, el ingreso que va a recibir este médico o los médicos va a ser de mínimo aproximadamente 100 millones de pesos. I'm going to finish this talk now because I need to go see patients. Bueno, entonces yo creo que ya es hora, ya tengo que terminar esta conferencia porque tengo un paciente. Dr. David, I have one question for you first before you go. A really quick Yes. question from a person from our group. He asked me yesterday, and I forgot to tell you, he wanted me to ask you here at the webinar. This is related to G3. So he wants to know, he knows he has a case of a person who has a really extreme case of diabetes, who already lost a leg because of that, and he wanted to know if G3 would help him in his condition in any way, and if it does, how much of G3 should he consume daily? When people have diabetes, and if they are severe, like the person you're saying, drinking fruit juice is not always the best thing for them. So they need to, their physician needs to be aware of that, because
concentrated fruit juice and diabetes don't go well together. Bueno, entonces para la persona que me preguntó ayer sobre el caso del paciente que conocía, o de la persona que conocía que tenía diabetes extrema ya y que ya había perdido una pierna, que si el G3 podía ayudarle en su condición, lo que David me dice es, lo que David responde a eso es que la verdad uno no debe combinar un caso extremo de diabetes con un jugo concentrado, un jugo de fruta concentrada. O sea, que lo que debe hacer es primero ir a hablar con el doctor, con su doctor pues de preferencia, y decirle que si, y preguntarle que si el contenido de este producto, listo, de estas frutas, le va a ayudar de alguna forma en su condición, pero que en realidad él no lo recomienda. I really need to go, so but I need to Ok, answer this one question from last week regarding LifePak dosing. ok, entonces David ya tiene que irse, pero va a responder esta última pregunta que se la dejaron desde la semana pasada y es sobre la dosis que se debe utilizar de LifePack. I spoke to someone from corporate marketing. Entonces, yo hablé con alguien que está que trabaja pues en la parte de marketing corporativo The recommendation for LifePak in Colombia is to take one package twice a day. y pues primero la dosis normal que debemos consumir aquí en Colombia diariamente es de un paquete por día. Each box has 30 packages in it. Cada caja de LifePack tiene 30 paquetes de LifePack, de pastillas. When an ADR is started on LifePak, people are given 2 boxes. Y cuando uno hace un ADR de LifePack, listo, a las personas les dan una caja adicional de LifePack. We're talking about the US only, right? This is Colombia. Oh, this is Colombia. Ok, entonces estamos hablando de lo que pasa aquí en Colombia. Cuando una persona hace un ADR de LifePack, la compañía le da una caja adicional de LifePack. In the United States, our LifePak comes 60 packages to a box. En Estados Unidos, lo que pasa es que cada caja trae 60 paquetes de LifePack. We are also recommended to take one LifePak twice a day. Y a nosotros nos recomiendan que debemos tomarnos 2 paquetes de LifePack al día. The only difference between Colombian LifePak and the United States LifePak Y la única diferencia entre el LifePack colombiano y el LifePack que se consume en Estados Unidos is that certain nutrients are at different levels. es que ciertos nutrientes están con un porcentaje diferente. This is because of government regulations. Esto es más que todo por regulaciones gubernamentales. These regulations are specific to whatever country LifePak is exported to. Y esto lo que hace es que, dependiendo de la regulación gubernamental que hay en cada país, hace que los niveles, el porcentaje de ciertos nutrientes sea distinto. When I looked at each box separately, they were very similar. Cuando yo miro cada caja de LifePack de cada país diferente, veo que son prácticamente iguales. O sea, el porcentaje es prácticamente igual. I encourage everyone to send me an email on any questions they have. Entonces, yo quiero que le pedir a las personas pues que por favor me envíen sus preguntas, sus dudas que tienen sobre Pharmanex al correo electrónico. It will need to be in English so I understand it. Y pues claro, va a tener que ser en inglés para que yo entienda. So find someone to translate it or go through a translator Entonces, app. entonces, por favor, encuentren a alguien que pueda traducir estas preguntas, que pueda pasarlas al inglés o utilicen una aplicación que pase, que haga pasos de español a inglés para que puedan enviarme estas preguntas de una manera que yo pueda entender. The best email to send it to is Y el mail al que yo voy a estar siempre pendiente para estas preguntas es David MD davidmd
M de mamá y D de dedo, 555 555 at gmail.com. @gmail.com. David MD 555 @gmail.com. I just sent that to everyone. Entonces ya puse la información para que todos lo vean, I think. creo. Um, did did everyone get that? Is it on the Entonces, screen? quiero saber si todos pueden ver en la pantalla que puse esa información. Yes, great. Ok. I need to go now, and we will have the invitation out earlier next time so that everyone has advance notice. Bueno, listo. Entonces tengo que irme ya, muchachos. Muchas gracias por su atención. La próxima semana voy a enviar la invitación al webinar al menos 2 días antes para que las personas estén preparadas y listas a la hora de que comience el webinar. Entonces, ok, David, thank you very much. Adios, amigos. Thank you very much for your help, Juan Pablo. It's greatly appreciated. Thank you, my friend. So thank you for the information, David. Have a great day. All right, bye-bye. Bye bye, David. Bueno, muchachos, chao. Muchísimas gracias por su atención. Espero les haya gustado pues todo lo que se habló hoy. Ya saben, cualquier pregunta sobre el tema de hoy o cualquier otro tema relacionado con Pharmanex, lo envían al mail que les acaba de dar, listo, para que esas preguntas las podamos manejar la próxima semana o durante la semana. ¿Listo? Que estén muy bien, que tengan un día bacanísimo, súper productivo y chao pescado.